¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. A pesar de que el tema ha sido tratado muchas veces, creo que hoy valdría la pena razonar un poquito más sobre lo que significa la injerencia de Cuba en América Latina durante los últimos 62 años. Fíjense ustedes que dice el dicho que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, pues en este caso todos los caminos del terrorismo internacional llevaban a Cuba. En el organigrama del régimen cubano había un ministerio dedicado a la exportación de la guerrilla a cualquier parte del mundo. Era llamado el Departamento América, que dirigía Manuel Piñeiro, hijo de dos inmigrantes gallegos y conocido desde la Sierra Maestra como Barba Roja. Él murió misteriosamente en un accidente de tránsito en 1998 después de haber soltado un poquito la lengua. En el transcurso de los 70 y de los 80, la oficina se encargó, entre otras tareas de espionaje, de suministrar fondos, armas y asesoría a aquellos grupos revolucionarios que aceptaban la línea cubana, incluyendo al M-19 de Colombia, al que vamos a hablar en el día de hoy. Con la desaparición de la Unión Soviética, también desapareció unos años después ese Departamento América. Y la dictadura pues tuvo que reinventarse en el área del espionaje y de la subversión de la izquierda en el continente desde Cuba y desde Venezuela, que es desde allí desde donde parte la iniciativa de crear el Grupo de Sao Paulo y después el famoso Grupo de Puebla. Ambos tienen el objetivo de unir a todos los movimientos socialistas y revolucionarios de América Latina para impulsar su agenda. Protestas en países liderados por gobiernos de centro-derecha acusados de imperialistas. Chile, Ecuador, Colombia y Perú son los países que han reportado infiltración desde el extranjero, al tiempo que Maduro exhibe públicamente su satisfacción y hace alardes de esa columna ideológica monolítica, muy bien estructurada y financiada con sus protocolares tentáculos. Son tan largos que los maletines cargados de dinero han llegado al viejo continente, y lo hemos hablado aquí, ustedes lo saben, para financiar partidos de extrema izquierda que hacen coalición con el gobierno, curiosamente, con líneas marxistas y especialmente en Italia y en España. Hoy aquí en El Espejo nos visita un eurodiputado español, un compatriota, miembro del partido Vox, que conoce en detalles cómo la inteligencia cubana, con el apoyo económico de Venezuela, está infiltrando, adoctrinando a la izquierda hispanoamericana en ambas orillas del Atlántico. Y no es ficción, esta es la verdadera historia. Comenzamos. Bueno, pues si alguien pensaba que el tema de los espías es simplemente algo que aparece en las películas de James Bond, están muy equivocados. En el día de hoy sigue existiendo espionaje y sigue existiendo un interés muy particular sobre el que podríamos decir que es la joya de la corona, que es Colombia. ¿Cómo desestabilizamos Colombia? ¿Cómo hacemos para unirla y para que esos tentáculos del mal lleguen también a alcanzarla? Bueno, vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados. Germán Tertsch, eurodiputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, me encantado estar aquí con vosotros. Un placer. Ron Aledo, ustedes lo conocen, ex analista de la CIA, CEO de Miami Intelligence Agency. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Encantado Ron. de estar aquí. Y tengo que comenzar, por supuesto, con Germán, porque son seis décadas de tratar de exportar esa bovolución más que revolución. No, de tratar no, de hacerlo además con éxito, porque es que Cuba existe, lleva 63 años de dictadura asesina, de dictadura criminal implacable, pero subsiste precisamente por su éxito. Es decir, es un Estado parasitario, parasitó a la Unión Soviética, pero después ha estado parasitando, buscando dónde hacerlo, y siempre ha encontrado y siempre ha logrado hacerlo. Está todo el continente en este momento, después de la caída de la Unión Soviética, con Lula da Silva, que por cierto está en Madrid ahora con Sánchez. No Dios sabemos los cría, de ellos se juntan, ¿no? qué estarán enredando. Sí, bueno, la cosa es que con Lula Castro monta el Foro de Sao Paulo, y el Foro de Sao Paulo llega en pocos años. Quiero decir, al principio solo existía en el Foro de Sao Paulo un gobierno, que era el de Cuba. En el año 2000 y pico eran 12, llegaron a ser 14 gobiernos los que estaban dentro de aquella órbita, y hoy en día realmente el Foro de Sao Paulo, que está desestabilizando otra vez, porque después de una pequeña pausa conservadora que se pensó que con Piñera, con Macri y con una serie y con Duque,
que la cosa se iba a estabilizar. Hemos visto que el centrismo no combate al foro y el foro ha vuelto con toda fuerza. Y es crimen organizado con movimiento comunista. Con movimiento comunista, nutridos por el narcotráfico, nutridos por los carteles. Es las FARC, el ELN, como hemos visto. Hay las FARC, es el gobierno venezolano, y todo dirigido por la cabeza de la serpiente. Y la cabeza de la serpiente está en Cuba. Esa es la catástrofe, claro, de haber dejado que Cuba subsistiera como una dictadura absolutamente anacrónica y brutal ahí al lado del continente. Ha permitido que el continente hoy en día esté como está, amenazada hasta Colombia. Y sigue siendo además un grave peligro, porque tú lo defines como la cabeza de la serpiente. Yo siempre he dicho que Cuba es un cáncer con una enorme metástasis en el resto del continente, y también en España, que lo vamos a abordar ahora. Pero la gran pregunta que nos hacemos todos es, sabiendo exactamente cómo funciona este régimen maquiavélico para tratar de extender sus tentáculos por el mundo, ¿cuál es la posición, Ron, de Estados Unidos, de la CIA? Pues la CIA ha sido consciente de los movimientos. Cuando ahora se habla de la libertad de Cuba y de lo que está pasando en Cuba, no solo afecta a los cubanos, afecta realmente a todos los que estamos alrededor. Bueno, Estados Unidos siempre lo ha sabido, que Cuba, la inteligencia cubana es buenísima, entrenados por la Stasi, entrenados por la inteligencia de Alemania Oriental, entrenados de los mejores del mundo. No tienen recursos, no tienen dinero, pero sus agentes son de lo mejor del mundo en propaganda, en infiltración, etcétera. Ellos eran quienes movían todas las guerrillas y los movimientos terroristas en toda Hispanoamérica, en los 70, en los 80, desde la FARC, ELN, Farabundo Martí, eran ellos quienes estaban detrás de todos estos movimientos de sangre y fuego. Una vez que se le acabó los fondos, que ya se derrumbó la Unión Soviética, pero resucitaron, gracias a los petrodólares de Venezuela, resucitaron desgraciadamente y tristemente. Entonces cambiaron ya la estrategia a propaganda, a infiltración, a espionaje, y a impulsar a estos grupos de extrema izquierda comunista en todo el continente, y han tenido desgraciadamente enorme éxito. La CIA lo sabe, la CIA lo ha seguido siempre, pero el gran problema ahora es que desgraciadamente no hay una voluntad política desde Estados Unidos. Recuerda que estamos en la tercera administración de Obama, y está la misma administración que fue a Cuba, bandeja de plata con flores, a tratar de hacer la paz con el régimen comunista de cubano. O sea que no hay desgraciadamente y tristemente, no hay una voluntad política de hacerle frente a lo que son. No, lo hemos visto ahora mismo con las movilizaciones del 11 de julio, después de las movilizaciones del 15N. Pero vamos a recordar qué fue lo que dijo Maburro, precisamente con respecto al Foro de Sao Paulo. Foro de Sao Paulo, le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan. Foro de Sao Paulo, el plan va como lo hicimos, va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo, victorioso. Y así debemos seguir articulando los partidos políticos progresistas, revolucionarios, de izquierda, avanzados de toda América Latina, del Caribe y del mundo, con los movimientos sociales. Esa fue la estrategia que trazamos. Y vamos bien. Vamos mejor de lo que pensábamos. Sí, ya lo veo. Vamos, es para tirar cohetes lo bien que estamos, pero... Perdóneme usted, pero es que es tan burro, que es que además lo dice. Eso fue en el concepto de las movilizaciones que hubo en Chile, que además fueron miméticas con lo que pasó en Barcelona, con lo que después pasó incluso en Colombia, buscan la excusa, pero enseguida está ese brote social. Buscan un movimiento social legítimo, que está con unas protestas, como digo, legítimas, para infiltrarlas y después articularlas para ellos. Ellos solo hay que ver cómo fue la coordinación en Chile para desestabilizar y llevar a Chile exactamente por donde querían, hacia la constituyente, que esa es la forma de liquidar las democracias, la constituyente. Ardieron todas las estaciones del tren urbano, y ardieron las iglesias, y hubo una violencia inusitada, y las acusaciones eran siempre contra los carabineros. Es decir, y la propaganda, la inmensa movilización de los medios, y la culpa, la responsabilidad y la complicidad de tantísimos medios en las democracias. La complicidad de las democracias al final, porque también si existe Cuba, si existen todos estos movimientos en este momento,
es porque ha habido una complicidad no solo de las dictaduras, ha habido una inmensa complicidad con las dictaduras comunistas por parte de las democracias europeas ante todo y de las democracias americanas. Y sobre todo también. con esos medios de línea editorial y de muchos periodistas que venden sus plumas precisamente a estas ideologías de las que incluso ni siquiera han leído, que es lo más curioso. Son amantes de ideologías que no solo no conocen, sino que ni siquiera se interesan en conocer. Pero vamos a ver qué implicaciones puede llegar a tener también aquí en Estados Unidos, porque lo que hemos visto con Black Lives Matter, lo que hemos visto en las movilizaciones sociales que han estado en algunas ciudades de este país, podrían tener también mucho que ver con ese movimiento desestabilizador. No piensen que nosotros somos la excepción a la regla. Ya regresamos. Hacía una pregunta antes de la pausa, y Ron, obviamente, que es exanalista de la CIA y de la DIA, nos podrá quizá poner un poco de luz, porque yo veo más o menos la misma mano, la misma huella en esas manifestaciones que hablábamos ahora de Chile, de Colombia. Vamos a hablar después de las de Barcelona, en España, con lo que ha sucedido aquí con esas manifestaciones, protestas. Sí, la huella de Cuba está detrás, obviamente, no solamente es la izquierda o la extrema izquierda interna de Estados Unidos, los grupos anarquistas, Antifa, pero la huella de Cuba... ¿Y los que tenemos en el Congreso, por ejemplo? Por supuesto, también. Siempre hay su grupo en el Congreso, obviamente el Squad y otros grupos así, que son Bernie Sanders y otros, pero desde los 60 Estados Unidos siempre ha sido un objetivo primario para Cuba. Y la red avispa, por ejemplo, es un ejemplo clásico de ello. Pero eso es solamente el tip del iceberg. Ellos reclutan a muchísima gente, especialmente estudiantes universitarios que son muy ingenuos. Claro. Los reclutan en el área de Washington porque saben que 10, 15 años más tarde esos estudiantes van a estar dentro del gobierno, especialmente en el Departamento de Estado, en exteriores. Y ellos utilizan esa influencia, utilizan la prensa, utilizan concursos literarios, utilizan toda esa gente que ellos mueven por ideología. Las redes sociales. Redes sociales, por ideología, por convencimiento ideológico, los utilizan para influir. Y obviamente cada vez que hay un grupo marxista, como es Black Lives Matter, que son confesadamente marxistas, están los cubanos detrás. Fotografías con Maduro, viajes a la isla... Quiero decir, esas financiaciones de todos estos individuos no son gratuitas, no salen de la nada. Uno tendría que empezar a hacer así un poquito y ver exactamente de dónde vienen, porque antes era más complicado, pero ahora creo que trazarlas es más fácil, como ha pasado precisamente, Germán, en España, con las declaraciones del Pollo Carvajal, que ya más que una sospecha que todos teníamos de que Podemos eran cachorros maduristas, ahora ya, quiero decir, es una evidencia. Es una trágica realidad que el éxito de la penetración de España por parte del Foro de Sao Paulo, de Cuba y de Venezuela. Nosotros tenemos una franquicia chavista, que es eso, Podemos en sus orígenes, es una franquicia que secuestra el movimiento estudiantil del 15M que se produce después de la crisis del año 2007-2008, y después vienen las protestas del 15M y esas protestas las leninizan y hacen el partido ahí dentro. Ese es el éxito, eso, y la captación de movimientos también violentos separatistas, que por supuesto las conexiones con los grupos de Bildu, que son los cachorros del grupo de ETA, más el separatismo catalán. La alianza entre lo que es el Partido Socialista, porque no olvidemos que no es solo Podemos, sino que son los vínculos y la obediencia en gran parte del Partido Socialista a través de la corrupción. La corrupción, los tentáculos del Foro de Sao Paulo llegan a España con tanto poder, no solo porque tienen al partido pequeño de Podemos, lo tienen cautivo porque es suyo, porque forma parte de ellos mismos, sino porque el PSOE, a través de Zapatero, que es un personaje clave, siniestro, muy querido en este programa, despreciable, pero un personaje muy importante porque es realmente un personaje que tiene peso con Maduro y que tiene peso en toda la narcodictadura. Zapatero es el que genera Podemos, por un lado, pero Zapatero es el que genera también, dentro de lo que se ve ahora Morodo, se están viendo
todas las piezas que Carvajal, el pollo Carvajal, está sacando. Morodo es un personaje que ponen de embajador en Caracas, no para servir a los españoles, para generar como hacer para el Partido Socialista y la gente del Partido Socialista, de Zapatero, del gobierno Zapatero, hacer esa plataforma. Y esa plataforma tiene mucho que ver con el saqueo de PDVSA. PDVSA desaparecen, es probablemente el saqueo más importante de la historia, en cuanto a volumen, de miles de millones. Que le pregunten a Ortega también la parte que está en Nicaragua. Y han ido hacia todas partes, pero sobre todo han servido también para generar unas obediencias absolutas. Y ahí tenemos todo ese entramado que en este momento explica también la deriva en España, por qué el Partido Socialista está plenamente radicalizado e ideológicamente está casi prácticamente unido, yo creo que unido a Podemos. El Partido Socialista tiene un problema grave. Que no hay socialdemócratas. Que se llama, primero, que no hay socialdemócratas. Segundo, porque yo no veo ninguna parte socialdemócrata dentro de ese Partido Socialista que estamos viendo en España. Creo que es más bien un partido radical. Pero en segundo lugar, que tenemos un vendepatrias como presidente. Sí. Tenemos una persona que ha prometido en la campaña todo lo que no ha hecho cuando ha sido presidente. No voy a pactar con los nacionalistas, ni catalanes, ni vascos, y los tienes en el Congreso y los tienes indultados a los que son criminales y a los que han atentado contra la democracia en España. Tienes un señor que ha dicho no voy a pactar con Podemos y le puso de vicepresidente del gobierno a Alcoletas. Pues por Dios. Sin duda, no solo es un mentiroso compulsivo, patológico. No solo hicieron esa operación de engaño, por lo cual es un gobierno absolutamente ilegítimo, sino que además es un gobierno delincuente. Pero que nos estamos tragando todos los españoles. Es un gobierno que ha ido dando unos pasos que Vox presentó una serie de recursos, ha quedado claro que han sido ilegales sus tomas de decisiones a lo largo de los últimos 2 años. Hay unas condenas, unas sentencias del Tribunal Constitucional que dice que son actos ilegales, inconstitucionales los que tomó con los estados de alarma y tal, y no ha habido nada, no ha habido una dimisión, no ha habido ningún tipo de consecuencia en ninguna de estas cuestiones. Es decir, hemos llegado al grado en que el gobierno español actúa y lleva como un gobierno del Foro de Sao Paulo, no como un gobierno europeo. Ningún gobierno europeo, salvo el español, hubiera sobrevivido a las sentencias del Constitucional que se han producido en España. Y tienen todos las mismas reglas, o sea, es como reinventemos la historia, busquemos la forma de dividir, busquemos la división. Y eso obviamente es preocupante, porque se ve que en Colombia específicamente, y vamos a hablar ahora de eso, si no hacen algo, están totalmente infiltrados y totalmente convencidos de derrocar a la derecha, de derrocar al centro, que en este momento tampoco existe, e impulsar a Petro. Sí, Colombia es muy, pero que muy importante, porque como has dicho, es la joya de la corona. Y desgraciadamente Cuba y Venezuela, un poco del dinero del petróleo y del narcotráfico de Venezuela, es quien financia a los expertos cubanos, que son los maestros de la propaganda. Y mira, lo que van a hacer en Cuba, no van a escatimar gastos ni esfuerzos para que caiga Colombia, para que Colombia se una a este grupo de extrema izquierda socialista. Mira, ellos atacan con propaganda, atacan con periodistas que compran, con estudiantes universitarios que trabajan para ellos, con activistas que trabajan para ellos, con uniones obreras que trabajan para ellos. Con delincuentes que infiltran en las manifestaciones pacíficas. Siempre, eso es parte del modus operandi. Esas manifestaciones violentas son completamente creadas y dirigidas por Cuba para después poder acusar de derechos humanos, violación de derechos humanos a la policía o al ejército, a quien sea. Eso es parte de ellos para crear una situación inestable en el país. Pero ellos utilizan la universidad como arma de propaganda. Todos estos certámenes de poesía latinoamericana, de cine latinoamericano, es propaganda de ellos. Y peor aún, ellos han reclutado en Colombia y en muchísimos países a jóvenes estudiantes de leyes, hace 10, 15, 20 años atrás, que hoy día son fiscales, hoy día son jueces y están al servicio de la dictadura cubana. Y ese es el arma judicial que utilizan para acallar, para perseguir, para simplemente quitar del juego a cualquier candidato de derecha verdadera. Le sacan cualquier cargo falso de hace 30 años atrás. No pagaste $5 de impuestos hace 30 años atrás. Le hacen un cargo. Cualquier cosa, cualquier excusa, pero en realidad es todo parte de un mismo plan
bien coordinado por la inteligencia cubana. Que llega incluso hasta la propia justicia, y eso es lo preocupante también en un caso como Colombia. Pero vamos a ir a una pausa, vamos a regresar enseguida. Yo quisiera abordar con ustedes el tema patriota, porque ha tomado un carácter muy peyorativo. Ahora se dice patriota como si fuera algo malo, cuando en realidad hay que salir al rescate de la patria. Ya regresamos. Bueno, me estaban diciendo, vamos a aprovechar y vamos a mandar un saludo al presidente, porque para mí sigue siendo el presidente Álvaro Uribe, que yo sé que va a ver este programa, así que le aprovechamos y le mandamos un saludo. Habíamos estado hablando justo en estos días. Les decía el tema de la patria, que me parece muy importante. Ahora se dice, es que tú eres un patriota, como si fuera algo malo. Cuando vivimos en un momento, y ustedes me van a perdonar, hay que rescatar la patria de toda esta banda de delincuentes que lo único que quieren hacer es destruirla. Llevamos muchos años, viene, bueno, pues es Gramsci, o sea, es un comunista italiano en los años 20, 30, el que dice que no se puede, que no, el modelo soviético no vale para los países occidentales, que hay que penetrar primero la sociedad antes de acabar, antes de imponer un sistema comunista. Y eso pasa a la Escuela de Frankfurt, que son los que vienen, una serie de profesores que vienen a las universidades norteamericanas durante la guerra, durante el nazismo, vienen de Alemania, después vuelven a Alemania y a Francia, y todo es la misma estructura. La estructura es tomar la cultura, tomar los colegios, tomar la universidad, tomar los medios de comunicación y tomar la cultura en general, como también estaba explicando Ron, todos esos certámenes empezaron hace muchos años, ¿no? O sea, toda la cuestión de los festivales, esos de la resistencia prácticamente, que son simplemente formas de propaganda suya. Pero en este momento tienen una hegemonía, y la hegemonía es que bombardean a los niños con que la patria es mala, la nación es mala, quiere decir, de lo que se trata es de romper las naciones para que los individuos no tengan referencias, no tengan nación, no tengan familia, no tengan pasado. Esos no son los individuos que quieren, son esos, no tengan valores, ni religión. No tengan valores, no tengan religión, y entonces simplemente se muevan por conveniencia y sean títeres. Me tengo que ir porque este tiempo es demasiado corto y ustedes son demasiado buenos. Yo quiero tener a este Dream Team nuevamente para poder abordar estos temas, porque el tema de la educación también lo tratamos aquí en el programa. Eliminar a Dios, eliminar a la familia, eliminar cualquier cosa que sea la columna vertebral de un individuo es lo que ellos están persiguiendo. Marian, simplemente decir que hay una noticia buena, y es que sí hay una reacción de las naciones, tanto en Europa como esperemos que también lo haya en América. Amén. En América aquí y en América del Sur. De amor a la nación, de amor a los valores, de amor a la familia y de amor al individuo libre. Pues